Saludos, saludos. Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia y hemos estado hablando de el profeta Isaías y anteriormente también hemos venido hablando de otros profetas que han sido contemporáneos a esta época del profeta Isaías. Si entendemos, como lo hemos venido haciendo, una forma de colocar los textos de acuerdo a la línea narrativa, esta es una época sumamente convulsa, sumamente de crisis para lo que es Israel como un todo, porque el reino del norte, es decir, Israel, cuya capital era Samaria, recientemente en lo que leímos fue atacada por Asiria, fue destruida la ciudad de Samaria. La élite de esa sociedad, sus sacerdotes, sus nobles, la gente del líder de mayor recurso económico, fue tomada y fue llevada deportada hacia zonas de Asiria. Eso significó que los asirios repoblaron el reino de Israel, donde estaban las 10 tribus, fue repoblado con gente de diferentes lugares que también eran parte del dominio de Asiria. Entonces hubo una mezcla no solamente étnica, sino también hubo una mezcla cultural y religiosa en el reino del norte. Mientras tanto, Isaías está en el reino del sur, Isaías está en Judá. Y esta sección que vamos a reseñar hoy tiene que ver con oráculos. Los oráculos son mensajes o sentencias que anuncian el juicio para las naciones vecinas. Aquí vemos profecías que van a ir en contra de aquellos pueblos que han sido o enemigos o amenaza para Judá, comenzando con Babilonia y con Asiria. Esto es una forma de establecer que así como el pueblo del pacto, en este caso Judá, es castigado por su infidelidad religiosa, también las otras naciones serán castigadas a causa de su maldad, de su violencia, de su orgullo. El día del Señor vendrá contra Babilonia por medio de un gran ejército que los devastará. En este caso se menciona de forma directa que será el ejército de los medos, que es una mención a los persas. Pero bueno, para que eso suceda todavía faltan muchos años que lleguemos a el ciclo del siglo sexto antes de Cristo. Todavía no estamos ahí, todavía estamos en el siglo octavo. Por eso es la importancia de saber colocar no solamente el contexto histórico en el que las profecías son emitidas o se considera que fueron emitidas y el contexto histórico donde las profecías llegan a cumplirse. Toda esta sección utiliza un lenguaje poético para anunciar el juicio por medio de símbolos. Y esos símbolos generalmente eran astrológicos. Por ejemplo, dice que el sol se apagará y que la luna quedará sin brillo. Esto no se refiere a sucesos meteorológicos, sucesos que vamos a ver en el cielo, sino que, como he dicho, es un lenguaje poético que simboliza juicio. Y esto es para ponerle una carga de dramatismo al mensaje profético y anunciar que vendrá un ataque violento y que ellos, que también eran violentos, van a recibir entonces la retribución producto de su arrogancia. Babilonia va a quedar destruida así como fue destruida Sodoma y Gomorra, que son símbolos en la Biblia para referirse a las ciudades que han sido destruidas por causa de su maldad. Nunca más volverá a ser poblada ni habitada Babilonia. Este es un ejemplo para entender cómo comprender este tipo de declaraciones proféticas que están cargadas de lenguaje dramático e hiperbólico. Hiperbólico significa algo llevado a un extremo, algo exagerado, ya que históricamente, aunque Babilonia sí llegaría a ser derrotada por los medos y después derrotada también por los griegos, la región amplia sí siguió siendo habitada hasta el día de hoy, que se llama bajo el nombre del país Irak.
Pero bueno, tenemos que también tener en cuenta que la antigua ciudad de Babilonia, la histórica ciudad de Babilonia a la que hace mención esta profecía, en la antigüedad era considerada una de las maravillas antiguas y fue destruida. De hecho, que las ruinas de esa antigua maravilla del mundo, aunque se encuentran en Irak, esa ciudad realmente llegaría, o los restos, los vestigios de esa parte llegarían a perder importancia y sí terminarían abandonadas. Entonces la región como un todo sí siguió siendo habitada, aunque esa ciudad de forma específica sí se convirtió en ruinas. Así es que esto es importante para que de nuevo aprendamos a comprender este lenguaje poético que anuncia un juicio. En Isaías capítulo 14 viene un mensaje de esperanza para el futuro en que podrán dirigir una sátira. Una sátira es una burla, un mensaje cargado de humor y de ironía. En este caso es una sátira contra Babilonia. Babilonia, que era como un hombre fuerte que utilizaba un bastón para castigar a otros, ahora dice que el Señor va a tomar ese bastón y lo va a usar en su contra y lo va a quebrar. Significa que el rey de Babilonia será humillado. Fue tan arrogante, se creía tan alto que más bien va a llegar a la tumba como cualquier otro mortal. El rey de Babilonia es aquel que sometía a las naciones, pero ahora es más bien aquel que ha caído del cielo hasta la tierra. Esta es una forma de ilustrar que la arrogancia por creerse ser el más alto de llegar hasta el cielo, ahora lo tumba hasta la tierra, hasta el polvo. Por eso ni aun en la tumba tendrá consuelo. Todo esto, repito, es una canción, es una sátira, es una burla, porque realmente se está hablando de un rey muy poderoso, pero se le anuncia que va a llegar a morir y que no va a llegar a tener ninguna buena memoria, ningún buen recuerdo, porque a causa de su arrogancia será destruido. Ahora, es muy importante este capítulo 14 de Isaías entenderlo de esta forma en la que lo estamos leyendo, porque con el paso de los años, distintas posturas teológicas y distintas formas de interpretar la escritura han querido imponerle a este pasaje una relación para intentar explicar lo que ellos denominan el principio de la caída de Satanás. Eh, Cuando nosotros vemos la narrativa general de todo lo que venimos explicando, no pareciera que esa postura es la más consistente con la narrativa de la profecía en este segmento, que es un segmento de Isaías emitiendo anuncios de castigo contra las naciones vecinas. Y eso lo muestra el contexto literario, es decir, los capítulos que están antes y los capítulos que están después. Más bien este capítulo debemos entenderlo como lo que dice, una denuncia de destino de muerte contra un rey que dominaba con violencia toda la región y que va a ser derrotado. Ahora, ¿de dónde surge esa idea de darle a Isaías 14 esa connotación de un ser espiritual que se revela contra Dios y que termina cayendo a la tierra? Bueno, mucho de eso tiene que ver con una traducción bíblica que se hizo en el siglo V después de Cristo, lo que se conoció como la traducción de la Vulgata, porque ahí se interpreta y se traduce esta palabra del hebreo original Helel, Ben Shamar, se interpreta como Lucifer, o como portador de la luz, que era lo que decía Lucifer. Con el tiempo, esa traducción, que en algunas Biblias dice lucero o hijo de la mañana, se llegó a utilizar por algunos intérpretes de los primeros siglos de la iglesia cristiana que creían ver en ese pasaje una segunda intención de contar para ellos la historia de Satanás. Bueno, eso es una forma en la que ellos lo interpretaron, pero cuando analizamos el texto desde un punto de vista más contextual,
nos damos cuenta que pareciera que no apunta por ahí. Aún así, bueno, usted puede seguir estudiando más profundamente este capítulo y puede ir sacando sus propias conclusiones. También en este capítulo viene una profecía en contra de Asiria y se indica que en el año de la muerte del rey Acaz vino esta profecía contra los filisteos, que eran los vecinos al suroeste de Judá. En Isaías capítulo 15 viene toda una larga profecía contra Moab. Moab eran los vecinos fronterizos al otro lado del Jordán para Judá, a los que se les acusa por su idolatría y se les acusa de que también contra ellos vendrá destrucción. En Isaías capítulo 16 hay una continuación de la profecía contra Moab y se dice que a causa de su orgullo y arrogancia ellos también serán castigados. Aunque aquí en algunos versículos parece que el propio profeta se duele del castigo que vendrá para ese pueblo. Incluso parece como si Dios mismo llorara, porque Él no desea traer ese juicio de destrucción, sino que es la consecuencia de la maldad de estos pueblos. Ahí en medio también de este capítulo 16 se destaca el anuncio de un futuro rey de la casa de David que sí traerá justicia para los pueblos. Se anuncia que esa destrucción sobre Moab vendrá en 3 años y que solamente quedará un remanente fiel. Esto llegaría a cumplirse con la invasión de Asiria contra Moab en el año 715 antes de Cristo. En Isaías capítulo 17 viene una profecía contra Damasco, que era la ciudad capital de Aram, que es el actual Siria, y se anuncia que Damasco será destruida, que solo quedará un remanente, que no podrán escapar del castigo ni aunque acudan a sus ídolos. En esta profecía también se asocia a Aram con el reino del norte, es decir, con Israel, o aquí se le llama Efraín, ya que muchas veces ellos fueron aliados para atacar a Judá. En general, estos capítulos que hoy hemos visto son una sección que muestran la denuncia del profeta contra los pecados, no solo del pueblo de Judá o de Israel, sino también de las naciones vecinas. Con esto se muestra la amplitud del alcance del interés de Dios por la justicia de todos los pueblos, no solo de aquellos que están en pacto con Él. A eso los mide con mayor responsabilidad porque gozan de la luz de su ley, pero son igualmente perversos que los demás. Y esa es probablemente una de las ideas teológicas más importantes que encontramos en los capítulos del 13 al 17 de Isaías. La elección de Israel nunca implicó que las demás naciones quedaran fuera del gobierno de Dios. Al contrario, se presenta aquí a Yahvé como el juez de toda la tierra. Israel es juzgado porque había recibido la ley, pero también las otras naciones pueden ser juzgadas por su violencia, su orgullo y su injusticia. Y esto nos presenta un rasgo muy importante en el libro de Isaías, que es la perspectiva universal del reino de Dios. Seguimos mañana con el profeta Isaías. Nos vemos.